Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, por mucho que lo diga una y otra vez, dice una y otra vez también lo contrario. Porque eso es Petro, el hombre de las contradicciones, porque no sabe dónde está, porque es un hombre enfermo. Pero ahora está diciendo que en lo que se firmó con las FARC está prevista una nueva constituyente y está prevista, desde luego, en esa constituyente la reelección, que es lo que le interesa. Me parece que se quitó la careta, ¿o no, Demar? Demar, no lo escuchamos. Demar, Ya, otra vez, ya estoy aquí. por favor. Se quitó la careta, doctor Fernando, para decir que él no dice lo que sí dice. Es que es, de verdad, como lo decía la senadora Paola Holguín, es una mezcla de mentiras, de engaño, de repetir y repetir lo que él dice que no hace, pero realmente sí está haciendo. Escuchamos esta declaración que entregó ayer Gustavo Petro, seguramente la más clara de todas las que ha intentado durante ya un tiempo prolongado, en las que él está tratando de explicar que no quiere la reelección, pero en el fondo sí la quiere. Y me preocupa lo siguiente, el llamado que le hace en esta misma declaración a los terroristas del ELN, a los que él ha dicho, han sido muy tímidos para poder expresar esa idea de una constituyente. Veamos y escuchemos qué ha dicho Gustavo Petro en las últimas horas al respecto. Esa realidad de lo que han llamado el sindicato del pasado, de los expresidentes tratando a como dé lugar de no permitir que haya una reforma a la salud, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma agraria, que no haya una reforma a la educación, que no cambie el país bajo la legitimidad de los cambios que dice la Constitución Nacional y oponiéndose de todas maneras, moviendo magistrados para que ilegitimen decretos, negando el papel del Congreso, hacer las leyes del cambio, diciendo no a una constituyente, no al poder constituyente, es en realidad que tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz. Y para hacer comprender ese mensaje a la gente y llevar a la gente a la imposibilidad del cambio, entonces dice que es que yo quiero reelegirme. Ellos sí se reeligieron. Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme. Ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro. Porque el poder constituyente tiene que expresarse tal cual como cuando los liberales y conservadores hicieron la paz, para poder hacer la paz hoy. No niego esa posibilidad y habla de estamos. más adelante. Creo que es claro, doctor Fernando, ¿no? No niega la posibilidad y habla de más adelante utilizar el instrumento para reelegirse. Yo sé que hay mucha gente en el chat, doctor Fernando, que dice qué cansancio, qué molestia, qué aburridor escuchar a Gustavo Petro, pero debería entender muchas de estas personas, doctor Fernando, que hay gente que no cree que esto esté pasando en Colombia. Hay políticos en los pasillos del Congreso de la República que dicen que es mentira, que no es verdad que Gustavo Petro esté dispuesto a una reelección, que no es verdad que quiera una constituyente. Pero si estas son las pruebas. Esos oyentes nuestros tienen razón. Qué cosa tan aburrida es oír a Gustavo Petro. Pero queridos amigos, es que esto no es por aburrición. Esto es que se están robando el país. Eso es lo que dice Gustavo Petro y por eso hay que ponerlo al aire para que la gente entienda. Es que liberales y conservadores lo hicieron. ¿Se estará refiriendo al Frente Nacional? No, Supongo yo, ¿no? él ha dicho que el sindicato de los expresidentes se refiere a Juan Manuel Santos y al expresidente Uribe, que No. utilizaron la reelección y que le están criticando a él ahora la idea que tiene de una constituyente. Su problema es ese, si usted se da cuenta en el discurso, él se refiere a que ellos sí utilizaron la reelección y que él no, y es ahí donde entra en una turbulencia, en una contradicción. Pero yo no soy adicto al poder, yo no me quiero quedar.
pero no descarto el mecanismo, es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro. No descarto el mecanismo. Bueno, el mecanismo es el que a mí me da la gana y el mecanismo es una constituyente a la brava. No una constituyente como lo manda la Constitución, sino una constituyente como le da la gana convocarla a Gustavo Petro sobre la base de los acuerdos con las FARC. En la ¿No? versión de Gustavo Petro, a propósito de eso, ayer la senadora Cabal le escribió lo siguiente a Gustavo Petro. Petro en su mitomanía niega lo que afirma. Claramente se quiere reelegir y usar cualquier mecanismo para atornillarse en el poder. Igual que Maduro, buscará hacerse con el poder de manera indefinida para no responder por su cuestionada presidencia. Le responde Gustavo Petro a la senadora Cabal. La senadora no solo no sabe leer, sino que escucha no al que habla, sino su propia cabeza y deseo. Aquí soy muy claro en decir que no soy un adicto al poder, como sí lo fue el presidente de la senadora. Bueno, no soy un adicto al poder. En fin. Pero ¿qué dice el acuerdo, doctor Fernando, no? ¿Qué dice el Eh, acuerdo de la guerrilla de las FARC y Juan Manuel Santos? leamos la parte que están utilizando, porque en esas 312 páginas hay para todo. Aquí Leámoslo. estábamos revisando precisamente el acuerdo con los terroristas de las FARC y dice lo siguiente en la parte pertinente. Esto hace parte de la introducción, aclaro, es la página, para los que lo tienen descargada, la página 7 de las 310 que tiene el acuerdo. Por lo anterior, el gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de refrendación, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. Bueno, ahí está. Eso da para todo. Eso da para todo. Interprételo como quiera, pero el que lo quiera interpretar como que esa es la posibilidad de hacer una constituyente por la puerta de atrás, ahí está la posibilidad. Y se hace la constituyente y la maneja Gustavo Petro como le da la gana, ejerce la violencia como le da la gana y cuando le da la gana y se queda en el poder. Ese Es que es, esto es como la reunión, doctor Fernando, del paso a paso de lo que le debe pasar al Estado. Esta es la teoría de la rana en la olla caliente. Mientras ah, la rana se pone en la olla con agua a temperatura ambiente, se va subiendo la candela poco a poco, ella no va sintiendo el cambio de temperatura y termina cocinada. Yo creo, doctor Fernando, recogiendo las declaraciones ayer de Carlos Alonso Lucio y las de hoy de la senadora Paula Holguín y el análisis que con usted siempre se hace aquí en su editorial, recogería que esto es una estrategia que va por fases. La primera fase, por supuesto, la elección irregular de Gustavo Petro. El apoyo de las guerrillas, eso recuerde usted, la FARC lo dijo, que hubo apoyo de las FARC en la elección de Gustavo Petro. El apoyo de personajes tan cuestionados como la Sandra, la esposa del narcotraficante alias sobrino del Casanare, una señora de nombre Sandra. La plata de Daily Cop, la empresa de criptomonedas que está allí, que no fue reportada. Los viajes del avión, en el avión de SADI, la empresa de servicios aéreos de Ibagué, que tampoco fue reportada en la campaña. Los millonarios pagos a testigos electorales, tampoco reportados en la campaña. Los aportes de FECODE y de la USO, unos por 500 millones de pesos, los otros por 1.033 millones de pesos, tampoco reportados. Los dineros del hombre Malboro y del turco Ilzaca, esto sí confesado por su hijo Nicolás Petro, los 15.000 millones de pesos de los que habló Armando Benedetti, que nadie nos aseguró ni nos quiso explicar de quién fueron los 15.000 millones de pesos, que solamente con esos 15.000 y lo reportado en el CNE se abularon el tope electoral en 2 o 3 veces, por lo menos. Las maletas con plata de Laura Sarabia, el apoyo de las guerrillas CLN y las FARC. Esa es la primera fase. La segunda fase, doctor Fernando, la entrega de los territorios completos de los departamentos del gobierno a las FARC, al ELN, que hoy hacen lo que les da la gana a los del Clan del Golfo, con base en la famosa diálogos de paz que ha permitido el cese bilateral y ha dejado expuestos a departamentos como Antioquia, como Valle, como Cauca, como Meta, como Santander, que están en situación difícil por cuenta de la desbordada violencia. La entrega de contratos, que uno vaya a saber a dónde paró la platica,
supuestamente a juntas de acción comunal, muchas controladas por la guerrilla en zonas muy apartadas del centro del país, la entrega de los famosos contratos a las comunidades indígenas, más de 180.000 millones de pesos en un año y 5 meses, era el reporte que había. Las organizaciones populares, cabildos abiertos que está adelantando Francia Márquez día a día en el país. Lo que pasa es que no lo reportan, pero eso está pasando. Esto es por fases. La legitimación de las instituciones como la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, sobre los que se ha referido de manera negativa el presidente, atacando la justicia. Todo esto no es el caldo de cultivo perfecto para que después, ¿qué venga, doctor Fernando? Para que después digan, vea que si era necesaria una constituyente. Claro. Los 380.000 millones de pesos que se robaron en la unidad, en la UNGRD, En la unidad de es gestión del riesgo, sí, señor. 380.000 millones de pesos. Son pesitos, ¿no? Más el dinero de las FARC, que es una suma incalculable, con los carteles mexicanos. No se le olvide que tenemos esa ayuda internacional para el tráfico de la droga. ¿Qué erradicación de cultivos hay? Ninguna, ninguna. No, ha caído la erradicación de cultivos, ha caído. Ha caído al No, punto casi cero. ¿cómo que ha caído? A cero. Sí. A cero. ¿Dónde están erradicando los cultivos? Cuénteme. No. Ah, No, bueno. doctor Fernando. De hecho, voy a buscar el cuadro para que vea. El Ministerio de Defensa cada mes emite un cuadro comparativo de cómo avanza el proceso de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia, y es vergonzoso ver cómo estábamos en erradicación en la época del presidente Iván Duque y cómo estamos hoy en la época de Gustavo Petro. No se está erradicando porque la filosofía o la idea que tiene Gustavo Petro, por lo menos, es que el que cultiva la coca es un inocente, el que la produce es un inocente, el que hace el clorhidrato de cocaína es un inocente, pero el que la comercializa, el que la exporta, ese es el criminal, el bandido al que hay que atacar. Lo cierto es que le hemos preguntado, vamos a ver si nos responden, doctor Fernando, a ver cuántos narcotraficantes importantes ha capturado el gobierno Petro, cuántos ha extraditado desde que está en la presidencia. Yo la verdad no veo, yo sí recuerdo en otros gobiernos, cada tanto se decía, se capturó a este narcotraficante, se Bueno, extraditó, pero en este gobierno eso no está pasando. bueno, cambiamos el tercio y hablemos de algo muy importante y muy dramático. ¿Usted se acuerda cuando se fue a fijar el llamado impuesto saludable? Todo lo que dijimos y todo lo que advertimos, ¿no? Claro. Es la loncherita de los niños, con el cuento de que son cosas dañinas para la salud, entonces hay que ponerles un impuesto. Eso es una rebaja en las operaciones de las tiendas y en las compras que la gente hace de aquello indispensable para llenar la loncherita de los niños para las cosas más elementales. El tendero es el hombre que está junto a la gente, junto al pueblo. Bueno, ya Fenalco dio el dato. ¿Sabe cuánto ha caído la venta de las tiendas por el impuesto saludable? Entre el 10 y el 15%. Eso es una locura. Recordemos que esto es y eso, doctor Fernando, que vamos en la segunda fase de las 3 que tiene el impuesto saludable que instituyó Gustavo Petro y el Congreso de la República, porque fue este Congreso el que aprobó el famoso impuesto saludable, limitando las libertades individuales, porque es que cada individuo sea dueño y responsable de su actuar, ¿no? Si a usted le parece que comer papitas está bien, pues es su problema y pague las consecuencias en su salud. Y si usted quiere cuidarse, pues no lo compre, no lo pague. Pero limitar y decir que con el cuento del impuesto saludable que ha recolectado, ya le voy a dar la cifra de cuánta plata ha recolectado el impuesto saludable, que uno dice, qué pesar, tanta plata del impuesto saludable, ¿a dónde habrá parado? ¿Sería parte de esa platica la que se robaron en la unidad de gestión del riesgo? ¿Y para eso fue la plata del impuesto saludable? ¿O para pagar los excesos de la primera dama? ¿O los viajes interminables de la vicepresidente? ¿O los mítines políticos de Gustavo Petro cada 8 días? De verdad que hay cosas que no caben en la cabeza. Escuchamos, doctor Fernando, qué dijo el presidente de FENALCO respecto a Jaime Alberto Cabal, respecto a lo que pasa con los impuestos saludables, y después revisemos otro sector que no es del de tiendas, que está muy afectado por cuenta del impuesto. Escuchamos qué ha dicho FENALCO. Se preveía iba a ser un impacto en la disminución de las ventas
y en poner en riesgo la continuidad de muchas tiendas. Así se lo manifestaron los tenderos, se lo manifestó FENALCO al Congreso, se lo manifestó el gobierno y lamentablemente en ese momento no hubo quien pusiera atención. Ya después de 7 meses hemos medido poco a poco lo que ha pasado y nos hemos dado cuenta que las ventas en este año van entre 10 y 15% menos, debido a que los productos que quedaron grabados hoy se están vendiendo menos en las tiendas que antes de que entrara a grabarse el impuesto. O sea que realmente pues es una situación. Doctor Fernando, vamos en la segunda fase. Primero fue un aumento del 10% sobre alimentos procesados, azucarados y excesos de sodio. El 10%. Luego ha sido este año el 15% el aumento en el precio. El próximo año será del 20% ese aumento. Y si tenemos esta caída en estos momentos, ¿qué va a pasar el próximo año? Pero le sumo, hay otro gremio muy preocupado por esta situación, doctor Fernando, y es el que tiene que ver con las MIPYMES de pastelería y repostería que están en riesgo precisamente por esta medida del gobierno de Gustavo Petro. Ellos están conformados en unas 250,000 pastelerías en el país. Muchas de esas pastelerías, la gran mayoría, pastelería artesanal. Es arte lo que esta gente está haciendo en Colombia y ha sufrido y ha luchado para poder estar en el mercado bajo la legalidad, amparados en todas las normas que les permita poder producir y ofrecerle trabajo sobre todo a madres cabeza de familia, que son las que en su mayoría trabajan en estos sistemas de empleo de pastelerías. Hoy en riesgo porque ellos dicen, nosotros no tenemos cómo lograr unos márgenes de ganancia por cuenta de estos altísimos impuestos, donde están inclusive tributando 2 y hasta 3 veces por lo mismo, por cuenta del famoso impuesto saludable. No saben qué hacer, generan aproximadamente 1.5 millones de empleos en el país, mayoría son mujeres. Y doctor Fernando, no hay quien les dé la cara, no hay quien les hable, no hay quien les dé una noticia positiva sobre cómo hacer para no cerrar sus negocios, porque la verdad no resisten más la carga impositiva que el Estado les ha puesto desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia. Por eso. Y por eso está cayendo la economía en todos los frentes. Por eso no hay construcción de vivienda. Por eso cae la industria. Por eso cae el comercio, está cayendo sensiblemente. Por eso caen todos los indicadores, todos. No hay uno al alza. Pero el problema es que no quieren la paz. El que se oponga a Gustavo Petro es porque es enemigo de la paz. La paz de Gustavo Petro. La paz con cuántos asesinatos. La paz con cuántos reclutamientos de menores. La paz con cuánto desplazamiento de las unidades campesinas. Esa es la paz. Le repito la cifra de La Paz con cuántos asesinatos, doctor Fernando. Cuando estaba en campaña, el petrismo hablaba del estallido social, hablaba de la necesidad de un país en paz. Desde que Petro es presidente de Colombia, han asesinado a 527 personas. De esas 527 personas son masacres que se reportan a diario, 156 masacres. Pero súmele a estos dos datos, doctor Fernando, el asesinato de 317 líderes. Así que hay que coger los 327 muertos en las masacres más los 317 líderes asesinados desde que Petro es presidente. ¿Dónde está la paz? La paz de la que habla todos los días. Esa parece otra de esas promesas imposibles de cumplir porque pues le ha entregado el control territorial a los grupos criminales y no hay poder humano que haga que esto se revierta. Por eso vamos al cuello de botella, al embudo, para que seguramente al final de los días digan, vea, esto está tan desordenado que aquí la única salida es una constituyente como la que se planteó en 1990 para crear un nuevo modelo de Estado. Bueno, Demar, los atentados terroristas. Nos hemos escapado, lo decíamos ayer, de 3 camiones cargados con explosivos, camiones o carros cargados con explosivos. ¿Cuándo van a estallar los otros? Los Nos hemos atentados. escapado de mucho más que eso, doctor Fernando, ¿sabe? Esos los que conocemos, los que han dado a conocer las fuerzas militares. Ayer el comandante de las fuerzas militares, el general Ejer Giraldo, habló de precisamente cómo va este proceso de los atentados terroristas en el país y dio una cifra que es alarmante. Él dice que se ha logrado neutralizar en los últimos meses 42 atentados terroristas
contra la nación. 42 atentados terroristas. Bueno, muy bien. Entonces, ahí está el panorama. Ahí está el panorama. Mientras tanto, el presidente Santos parece suficientemente arrepentido de lo que firmó con las FARC y está diciendo que lo malinterpretaron y le está pidiendo a la ONU que intervenga. ¿Qué va a decir la ONU? Ese no es asunto mío. No, ¿qué les importa? Tengo nada que ver con lo que usted me está proponiendo. Usted maneje sus asuntos internos, que yo manejo la cuestión internacional. Pero entonces ya Santos está arrepentido y está diciendo que no dijo lo que dijo en las 310 páginas de basura que firmó con las FARC. Y se lo dijimos y se lo repetimos. Y se lo dijo el pueblo en una votación que fue dramática, contra todo el dinero del Estado, contra todo. La gente salió y votó por el no. ¿Se acuerda? Pero por supuesto, claro. Bueno, muy bien. Pero igual, ¿qué les importa? O sea, estos hablan de el agarrón entre Juan Manuel Santos y Gustavo Petro es el agarrón entre los compadres, ¿no? Porque el uno apoyó al otro y el otro lo apoyó al uno. Fue la realidad. Recuerde usted cuando se religió Juan Manuel Santos, cómo le agradecía a Gustavo Petro por haberle ayudado. Y decía en tarima, sin vergüenza alguna en la cara, que él no podía involucrar a Petro en este tema porque él no puede, porque Petro no podía hacer política. Claro que hizo política. Y claro que hizo política por Santos. Y claro que Santos ayudó a la elección de Gustavo Petro. Hoy sale amargamente a quejarse de Gustavo Petro porque Petro volvió trizas el acuerdo con las FARC. Sí, Gustavo Petro volvió trizas el acuerdo con las FARC. ¿Y por qué la afirmación? ¿Por qué? Por esta fotografía, doctor Fernando, que da clara cuenta de que esta fue la estocada que necesitaba el acuerdo con las FARC. Esta fotografía que le voy a presentar aquí en pantalla. Aquí está. Esta es la mesa de negociación del gobierno de, perdónenme que se me fue la fotografía de Iván Márquez Iván Márquez con la delegación de paz del gobierno de Gustavo Petro en Caracas, donde se iniciará el ciclo de diálogos a mediados del mes de junio. Ahí está en primera fila el señor Iván Márquez, aquí lo ven ustedes en la pantalla, es este sujeto que aparece acá. Aquí está, Iván Márquez, Oti Patiño, todos listos para iniciar el nuevo ciclo de negociaciones histórico con la segunda Marquetalia, la guerrilla de las FARC de alias Iván Márquez. Esto es hacer trizas la paz, porque esto es desconocer de plano, doctor Fernando, que hubo un acuerdo que se firmó y al que se le ha invertido más de 77 billones de pesos para tener que volver a dialogar con los mismos que simplemente se levantaron de la mesa y que se devolvieron al monte. Y no olvide que por el otro lado está Iván Mordisco haciendo lo que le da la gana, de manera que ese es el acuerdo de Juan Manuel Santos con las FARC. Y eso fue el premio Nobel de paz que le dieron a Juan Manuel Santos. Miren, ahí está. Miren ustedes la fotografía, ahí está el premio Nobel y súmele a Iván Mordisco. Claro. Y súmele los clanes, el clan del Golfo y demás. Y ese fue el premio Nobel de paz. Premio Nobel por el único gestor de paz en el mundo que negoció con una guerrilla y luego permitió o logró que aparecieran dos de una. Esa es la realidad de lo que pasa con Santos. Estas negociaciones, doctor Fernando, tienen un componente. Arrancan por decir que hay que revisar lo que ya se acordó con las FARC y por establecer los mecanismos de participación ciudadana. Vea usted que cada una de estas negociaciones, si ustedes se leen lo que dicen los preacuerdos de cada uno, tanto los del ELN como los de las FARC de Iván Mordisco y los de Iván Márquez, todos plantean un nuevo modelo de Estado en Colombia. Todos plantean un nuevo modelo de Estado. Ahí está la constituyente. Ayer la gente de Iván Mordisco decía que ellos no tendrían por qué dejar las armas. Que en ningún momento de lo que ha planteado con la negociación con el gobierno Petro, eso se ha puesto en la agenda. Que no dejarán las armas porque el proceso de reconversión de Colombia debe durar entre 5, 10, 15 o 20 años y que una vez se superen todos los demandas que ellos tienen para el pueblo colombiano, ellos podrán dejar las armas. Antes no. Hablaron de 20 años. Del tiempo que sea. Mientras tanto, se enriquecen fabulosamente con la cocaína, hacen lo que les da la gana, mandan en los territorios, disponen lo que quieren. Nos están robando el país. Tengámoslo presente. Y ahí están las conversaciones, nuevas conversaciones en Caracas. Hágame el favor.
Y obvio, las, en Caracas, obvio. ya, por eso, y las conversaciones en Cuba, conversaciones en todas partes, conversaciones, y mientras tanto se apoderan del país. No, mientras Dueños. tanto, el empleo, la inversión extranjera, el crecimiento del PIB, la Y la, economía cae. y la popularidad de Petro. La popularidad de Petro está en el piso. ¿Cuál es el porcentaje de la gente que no cree en el gobierno de Petro y en sus ejecuciones? Ya le voy a decir cuántos colombianos están en desacuerdo con lo que pasa con Gustavo Petro. Esto es importante porque Atexco siempre le ha dado a Bueno, Gustavo Petro un nivel alto de aprobación en su gobierno. Aquí está en pantalla. Permítame, por favor, le pongo en pantalla a usted y a la audiencia en lo que dice Atexco. Aquí está. Muy bien, aquí está. no, ¿Usted aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país? El 65%, que es el que vemos aquí, dice que desaprueba y solo el 29% lo aprueba. De esta encuesta es interesante ver la desagregación que hacen por zonas del país. bueno, bueno, no tenemos tiempo para eso, Demar. Lo cierto es que el 65% de los colombianos se expresan contra Petro. Es, Y la constituyente, vea, que le preguntan a los colombianos por la constituyente. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con una reforma constitucional para permitir la reelección del presidente Gustavo Petro? Respondió Colombia, de acuerdo el 26%, en desacuerdo el 66%. bueno, muy bien. De manera pues que esa es la realidad de la pobreza, la realidad de la caída de todos los indicadores económicos, la realidad de los reclutamientos de menores, la realidad del enriquecimiento fabuloso de estos sujetos y de estos grupos y de estos carteles con el narcotráfico. Eso es lo que estamos viviendo. Y Bueno, le tengo un regalito para terminar esta emisión, doctor Fernando. Hemos estado buscando en el Centro de Memoria Histórica los archivos que tienen que ver con el M-19, porque a este país se le olvidó que esa guerrilla cometió actos terroristas, secuestros, masacres, violaciones, reclutamiento, todo eso está documentado. Pero por alguna razón alguien los ha querido ocultar y muy poco se encuentra en Internet. Pues hemos podido acceder a algunos de los archivos. Y aquí le presento esto. La gente cree, o los que votaron por Petro creen que todo era muy nuevo. Vea usted este cartel. Esto es un panfleto. Movimiento 19 de abril, con el pueblo, con las armas al poder, noviembre de 1982. Vea usted la consigna. La movilización popular vía al cambio. ¿Le suena la palabra al cambio o el cambio? ¿Mm? bueno, muy bien. Año 82. En fin, estábamos advertidos y sin embargo muchos votaron por Gustavo Petro. ¿Quién hizo el resto? El Consejo Nacional Electoral, la Registraduría del Estado Civil, quien quiera que sea. Petro es el presidente, lo hemos aceptado. Y ahora, lo que viene ahora. Hasta Juan Manuel Santos está arrepentido. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Bueno, no hubo reforma pensional de la que pudiéramos hablar. ¿La No, vamos a discutirán esperar hoy? si mañana, doctor Fernando, hoy tiene la oposición a cargo, la plenaria de la Cámara de Representantes, y obviamente han dicho que no van a poner en el orden del día la discusión de la reforma pensional. Mañana, jueves, van a citar sesiones mixtas, va a ser posible a través de medios virtuales y presencial las sesiones del Congreso de la República. Se cree que mañana empiece la votación de la reforma pensional en su último debate en la Bueno, Cámara de Representantes y muy le bien. queda faltando la conciliación que debe haber al final de ese proceso. Porque Petro necesita la plática de las pensiones. De manera que, pensionado amigo, se le van a robar su plática. Usted que está haciendo aportes desde hace cuántos años para tener un retiro digno, esa plática se perdió. La reforma pensional hizo o va a hacer el milagro. Bueno, y así nos despedimos hasta mañana a las 6:00 de la mañana, de mar, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho.
bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.